Acá está el inodoro que habla. La legendaria aldea Kunlun es un lugar oculto en el cual sus habitantes comparten una característica por igual. No importa si son viejos, viejas, pequeños o sordos, cualquiera de estos sujetos se puede madrear sin problema a cualquier ejército del mundo. Y esto se debe a una simple razón: ellos son los descendientes de los antiguos salvadores del mundo. Como si no fuera suficientemente raro, la aldea está situada a las afueras de la siniestra mazmorra Kunlun. Chingama, ¿cómo se dice esto? Pero bueno, eso no importa por ahora. Lo que importa es saber que el miembro más débil de la aldea, aunque igual siendo más fuerte que 100 personas juntas, tiene como sueño volverse un soldado. Pero para eso tendrá que ir al mundo exterior y en consecuencia, quiera o no, les mostrará a todos lo que es el verdadero poder. Conocemos a nuestro protagonista, Lloyd. Mientras este era humillado por un conejo que no pudo cazar, aparece frente a él Shoma, un tipo que es una especie de hermano mayor para Lloyd. Shoma es una persona que le gusta viajar por el mundo. No salió Luisito Comunica el vato. Así que en esa ocasión le regala a nuestro prota un libro que trajo del exterior. Avanzamos en el tiempo y ahora Lloyd llega hasta una casa en la ciudad para pedir posada. Sin embargo, este lugar es una tienda de deseos, por lo que al conocer sus intenciones, la bruja dueña del lugar, Omari, le dice que se vaya a otro lado. Pero Lloyd le responde que viene de Kunlun, a lo que la tipa le procede a preguntar el nombre del jefe de su aldea. Cuando nuestro prota respondió que su líder era Alka, la tipa presintió lo peor. De un cristal que le entregó Lloyd aparece una proyección de la jefa. Esta resulta ser ni más ni menos que la maestra de Mari, así que como tal, le pide que cuida a Lloyd. A la tipa no le queda más que aceptar, pero hay que aclarar que no está contenta con su petición, más que nada porque Alka siempre se aprovecha de ella. Si se preguntan por qué Lloyd anda pidiendo posada, es porque en la ciudad se acerca el examen de ingreso para la academia militar, así que nuestro prota tratará de ser aceptado para poder cumplir su sueño. Mientras Lloyd se instalaba en la casa, de la nada aparece Alka. La tipa es tan buena hechicera que puede usar un simple cristal como teletransportador. Luego de que Mari le pidiera que no usara magia sobrehumana de esa manera, Alka le cuenta sobre las cualidades de Lloyd, como que es lindo, bueno, puro y que se lo quiere comer. Bueno, ese último no lo dijo, pero no es falso. Lo peor es que la tipa tiene más de 100 años, weón. Luego de esto, Alka le vuelve a pedir a Mari que cuida al muchacho, y de paso la castiga con la maldición de pequeñas desgracias repetidas. Esto por haberla llamado Loli anciana. Gracias a las quejas de Mari, descubrimos que para conjurar ese tipo de maldiciones se usa la magia de las runas antiguas, que humildemente, si se hace uso correcto de ellas, pueden acabar con el mundo. Nada más eso. Al día siguiente descubrimos varias cosas, como que Lloyd es un buen cocinero, que la razón del tipo por volverse soldado es ser igual a la persona que admira desde niño, un soldado fuerte y noble, el cual aparecía en el libro que le entregó Shoma. Y por último, que Lloyd se considera débil a comparación del resto de personas. Por ejemplo, su abuelo pudo haber llegado a la ciudad en 2 días corriendo, mientras que él lo hizo en 6. Esperen, wait a minute. Mientras hablaban con Mari, la tipa se da cuenta que Lloyd tiene una forma peculiar de ver al mundo, porque para él, los monstruos son insectos y los reyes demonios son monstruos. Tiene atrofiada la escala de poder básicamente. Luego de que Mari le dijera sobre el problema de percepción que tiene, y gracias a que le limpió el café que se derramó en la cara, la tipa descubre que Lloyd puede usar el poder de las runas antiguas, y así como si nada puede usar la runa desencantar, la cual puede remover cualquier maldición, y de paso te puede quitar la fealdad. ¿Dónde venden de esos? Necesito 10 cajas. Ese día, nuestro prota termina salvando a una chica de un monstruo. ¡Concha tu madre! Este la limpia con su trapito mágico porque tenía barro, pero ya que tiene un mandado que hacer, se va. Sin embargo, Selen, como se llama la tipa, no dejó que se fuera sin que compartieran sus nombres. Selen es una noble la cual ha sufrido insultos desde que este cinturón se unió a su cabeza. En una ocasión, un sacerdote le dijo que un día, la fuerza levantaría su maldición. No la fuerza de Star Wars, fuerza normal física. Sin embargo, ese día nunca había llegado, o eso pensaba ella. Resulta que Lloyd sin querer removió el cinturón de su cabeza. Nah, loco, ya le enamoró. Al volver de su mandado, Lloyd le entrega a Mari un recuerdo. Las chicas con lentes son las mejores, en la vida y en el anime. ¿Sí o no, raza? ¡Amén! Ese día también serían las pruebas para entrar a la academia. Así que aunque no querramos, conocemos a las personas más relevantes de la historia. Mertofan y Choline le diremos. Los instructores de la academia. Alam, el remedio cómico, creo que eso no se dice así. Selem, que también anda por ahí. Y Rijo, una mercenaria con muchos cargos sobre ella. Y se supone que es adolescente.
Wei, la cual solo estaba ahí ya que le prometieron retirar sus cargos y se unía a la academia. Cabe resaltar que también fue la primera persona que notó los poderes de Lloyd. Este último le hace plática, pero no duró mucho ya que aparece Selem. Si le enamoró de verdad, gente, ¿qué onda? Luego de decirle a Lloyd que ella le pertenece, preguntarle a Rijo quién era ella, y que esta última decidiera acercarse a ambos ya que puede oler el dinero que estos pueden darle, las pruebas de la academia empiezan. Pero no hay de qué preocuparse, no es como que el tipo pudiera reprobar. O eso creían Mari y Alka. Porque resulta que Lloyd sí falló. Eso me recuerda a cuando estás seguro que tendrás el 7 para pasar y terminas con un -3, clásico. Obviamente nadie de la academia podía creer que Lloyd falló, pero no había tiempo para lamentarse por eso. Cuando todas las personas que pasaron las pruebas estaban reunidas, nos enteramos gracias a Clawline que el reino Asami, el reino al que ellos pertenecen, está al borde de la guerra con el Imperio You, por lo que necesitan arreglar todos los problemas locales que tienen para concentrar toda su atención en eso. Uno de estos problemas es la desaparición de la princesa María. Clawline les dice que quien encuentra a la princesa recibirá una recompensa y será cumplido cualquier deseo que tengan. Mientras regresaba decepcionado a casa, Lloyd se topa con un insecto. Más importante, con un cartel, el cual anunciaba sobre una oferta de trabajo en un restaurante. Al llegar al lugar, nuestro prota es atacado por el dueño. Al toque nota los poderes de Lloyd, así que no cree que el tipo esté ahí por la oferta, a pesar de que este le mostró sus habilidades de comida y limpieza. Por otro lado, gracias a que estos tres revisaron las pruebas de nuestro prota, nos enteramos que Lloyd falló la prueba escrita. Sin embargo, cuando Clawline llegó y vio el papel, se dio cuenta que lo escrito en él eran runas antiguas. La tipa conoce lo poderosas que estas son, pero a pesar de querer, no puede conocerlo ya que no fue aceptado. Justo en eso, las chicas le dicen que no se preocupe. Ellas encontrarán a la princesa y como recompensa pedirán integrar a Lloyd a la academia. Hablando del diablo, este terminó siendo contratado por Chrome, el dueño del restaurante, para que no se me pierdan. Esto por dos simples razones. Uno, que el tipo es realmente bueno cocinando, y dos, Chrome quiere mantenerlo vigilado para que no pase nada malo. No lo dije antes, pero Chrome fue un antiguo líder de la Guardia Real. Cuando regresó a casa, las chicas obviamente no podían creer que fallara. Luego de la sorpresa, Lloyd le pide a Alka que lo deje tomar el examen el próximo año, y también le pregunta a Mari si puede vivir con ella un poco más. Para convencerla, le dice que pagará renta con el sueldo de su trabajo. Mari no tiene problemas con eso, pero Alka sí, aunque igual le da permiso de quedarse. Mientras Lloyd preparaba la cena, Mari entra en modo serio y le pregunta a su maestra si podría usar su poder para salvar el reino. Desde hace 5 años hay alguien que controla al rey y es cuestión de tiempo para que declaren la guerra contra You. Alka le dice que ella conoce las reglas. La gente de Kunlun solo ayudan cuando las amenazas superan la comprensión humana. Por ejemplo, el ataque de un rey demonio. Una estúpida disputa entre humanos no es asunto de ellos. Alka también le dice a su aprendiz que si llega a involucrar a Lloyd en su intento de tratar de detener ese conflicto, ella se lo llevará a la aldea inmediatamente. Habiendo dejado claro el asunto, Alka se va. Obviamente no sin antes maldecir a Mari por haberla llamado Loli anciana. Esta no soportó esto último, así que arrojó la perla de su maestra a un pozo. Un día de esos, así como si nada, Mertofan y Rijo se tapan con Lloyd en el restaurante, pero no hablaron con él ya que Chrome le ordenó sacar la basura. Cuando terminó el asunto, vio a Mari meterse en un callejón. Poco después escuchó que había un monstruo en esa dirección, así que decidió seguirla. El tipo llega hasta una plaza en la cual se estaban pegando un pinche tiro Selem y Alan. Lo único importante de este combate es que la tipa descubrió que su cinturón la protege de los ataques. Obviamente cuando vio a Lloyd, la tipa se lanzó hacia él. Por razones de la vida, todas las personas que querían ver a Lloyd se terminan reuniendo en la plaza. Ya que quieren ver el poder del tipo, obligan a Alan a luchar contra él. Y eso que se supone que los cadetes a soldados no pueden atacar a civiles. Alan pensó que lo hacían para ver lo capaz que él era, así que terminó aceptando. Por fortuna para el tipo, Mari apareció para llevarse a Lloyd antes de que este matara a Alan. Sin embargo, el único que pudo verla fue Chrome. Cuando se alejaron lo suficiente, Marin quiso reprender a Lloyd por usar su fuerza de esa forma, pero el tipo no la dejó hablar y le agradeció por haberlo salvado de Alan. Luego de que Mari se emocionara por la inocencia de nuestro prota, aparece Chrome, el cual le pide a Lloyd que regrese al restaurante. Cuando estuvieran a solas con Mari, nos enteramos que ella es la princesa perdida. Como recordarán, Chrome perteneció a la Guardia Real, así que pudo reconocer que la magia de antes era la suya. Por cierto, el tipo abandonó a la guardia en señal de responsabilidad por haber permitido que la princesa desapareciera. Mari comparte información con él y le cuenta lo que sabe sobre el rey y la declaración de guerra que podría realizarse, así que le pide su ayuda para impedirlo. Cambiando de plano radicalmente, mientras trabajaban, Clawline nota que su compañero estaba revisando unos papeles de nuevo, así que le pregunta por qué trabaja tan duro. Así que el tipo le cuenta su historia, el cómo nació en una ciudad donde el hambre era el pan de cada día.
y el cómo un ejército de Joe los atacó un día y acabó con lo poco que tenían. Básicamente Mertofan no quiere que alguien más experimente lo mismo que él. Como recordarán, Rijo y Selem quieren encontrar a la princesa, así que no se les ocurre mejor idea que pedirle información a Mari. Sin embargo, grande sería su sorpresa al ver y enterarse que Lloyd vive con ella. Cuando la tipa regresó a casa, esta pudo ver la muerte en persona. Por cierto, ¿no se suponía que Lloyd estuviera en el restaurante? Cuando las cosas se calmaron, Rijo le contó que querían información sobre el paradero de una persona. Obviamente Mari no quiere que descubran que ella es la princesa, así que trata de decirles que no se ocupa de encontrar a princesas perdidas. Pero pum, bitch, justo en eso, Rijo le responde que ella nunca habló de una princesa. La tipa ya intuía que ella era la princesa y para su fortuna, Selem salió con sus cosas y logró que la Mari revelara su identidad. Cabe mencionar que Selem solo quería saber si ella era la esposa de Lloyd. Mari la regó y lo sabía, pero aún así pudo salvarse entre comillas. Luego de esto, las chicas le cuentan sus razones para encontrar a la princesa. Así que al conocer que involucran a Lloyd, Mari les propone intercambiar información. Ellas le dirán algún detalle que puedan compartir sobre el rey o la academia. Rijo le responde que antes de pedirle información a ellas, que les revele primero su identidad. Mari les dice que probablemente ya intuyeron cuál es, pero justo en eso aparece Lloyd, el cual le dice que él ya sabe la verdad. Ella es la salvador de ese mundo. Nuestro prota confundió demasiadas cosas que vio, así que ve a Mari como una heroína del bien, por lo que le pide que lo deje ayudarla. La tipa aprovecha esta oportunidad para cumplir su palabra con Alka. Usando su confusión, la chica le dice a nuestro prota que no se equivoca, pero como salvadora del mundo no puede permitirse trabajar con alguien tan débil. A pesar de las insistencias de Lloyd, Mari se mantuvo firme y terminó provocando que este se fuera de la sala desconsolado. Al irse, Mari les reveló a las chicas su identidad y también les pide ayuda para salvar al reino. Luego de que Rijo le reclamara por haber tratado feo a Lloyd, la tipa les explicó de dónde proviene nuestro prota y las reglas que hay en ese lugar. Luego de esto les dice que alguien ordenó que llevaran a la princesa al castillo viva o muerta, lo que complica sus planes ya que no puede actuar diplomáticamente, ya que quien sea que impuso esa orden probablemente desea que la guerra empiece y si la llegan a encontrar, tratarán de eliminarla para que los que se oponen a la guerra no la utilicen a ella como medio para impedirla. Las chicas aceptan ayudarla con sus planes, así que ahora Mari solo debe concentrarse en liberar a su padre con la runa desencantar. Mientras pensaba sobre eso, aparece Alka. Esta le agradece por haber mantenido a Lloyd fuera de sus asuntos. Más importante que eso, le pregunta por qué aventó la perla en un pozo. Como castigo, ahora la maldijo con terminar una de cada 10 frases con Nya. Tengo 5 segundos para hablar. ¿Qué quieres que te diga? Dile todo lo que tengas que decir en 5 segundos. El gobierno te miente, te roba todo el dinero, los impuestos y todo el pedo. ¡No! Esto no es relevante, pero quería contarlo. Esa noche se realizará un festival, así que Alka decide que ella cuidará a Lloyd. La Loli anciana pudo ver que estaba triste, pero decide usar esto como una oportunidad para ganar unos puntos con nuestro prota. Sin embargo, antes de poder hacer algo, y por fortuna que no pudo hacer nada, aparecen unos insectos. Al mismo tiempo, Chrome se reúne con el rey, al cual le pedía ser reintegrado al servicio militar. Mertofan, que también estaba por ahí, le dijo que esperara unos días para obtener su respuesta. Sin embargo, Chrome le revela que gracias a las investigaciones que realizaron los ayudantes de María, Rijo y Selem, pudieron descubrir que el responsable de ordenar la búsqueda de la princesa y el responsable de manipular al rey es él. Mertofan no lo niega, pero cuando Mari llegó junto a las chicas y el tipo estaba por echarse su discurso de malo maloso, el rey lo ataca y les revela al grupo que la verdadera mente maestra era él. Este les cuenta que manipuló a Mertofan para que lo liberara y así pudiera apoderarse del cuerpo del rey. Acto siguiente procede a transformar al tipo en una especie de saltamontes luchador. Viendo la situación, el grupo de los buenos decide dividirse en dos, uno que entretendrá a Mertofan y el otro que liberará al rey. Creo que llamarlo grupo no es correcto. Mari se enfrenta a la entidad que se apoderó de su padre, pero es inútil. Este sin mucho esfuerzo la derrota y procede a romperle la mano con la que utilizaría la runa. Cuando la chica pensó que moriría sin poder disculparse con Lloyd, el tipo le revela que es Abaddon, un rey demonio. Sin embargo, en vez de asustarse, la tipa se enoja porque no se lo dijo antes. Acto siguiente, procede a huir para buscar a Lloyd. Hablando de este último, nuestro prota se topa con Alan, el cual estaba aterrorizado por los insectos. Lloyd le da el típico discurso motiva secundarios y consigue que el tipo logre salvar a un civil. Por otro lado, Alka notó que los insectos pertenecían a Abaddon, así que decide ayudar también. It was at this moment that he knew. He fucked up.
En la pelea de los secundarios, Smertofan se los madrea sin mucha complicación, así que Rijo decide buscar a Lloyd. Por fortuna para ella, nuestro prota aparece mientras salía del castillo. Para hacerlo fácil, basta con saber que Lloyd pensó que Smertofan estaba borracho por el festival y empezó a atacar personas, por lo que procede a noquearlo con un cabezazo. Y cabe mencionar que el cabezazo fue sin querer. No mucho después aparece Mari, la cual de una le agradece a nuestro prota por estar ahí. Justo en eso aparece el rey y luego de las típicas confusiones de Lloyd, Mari decide usarlas a su favor, así que le dice que el rey está sucio por haber bebido y que le gustaría que hiciera el favor de limpiarlo con su trapito. Como recordarán, Lloyd sabe usar la runa de desencantar, así que cuando limpió al rey, terminó sacando al demonio de su cuerpo. Por si fuera poco, el tipo cura la mano de Mari. Ok, ahora necesito 30 cajas de esos trapos. Desde ahí, las cosas mejoran para el reino. La guerra no se lleva a cabo, y mejor aún, un día de esos, Lloyd se encontró con Shoma. Sin embargo, hablaron poco, y cuando Alka regresó con él, notó que este ya se había ido. Esa mirada no puede significar nada bueno. Gracias a una plática entre Chrome y Clawline, descubrimos que como castigo por sus acciones, Smertofan fue enviado a Kumlum para realizar trabajos forzados. Sin embargo, podrían creer que el tipo odia tener que arar un campo de trigo más extenso que mi amor por mis seguidores. ¡Qué puto! ¡Rusia! Y sí, la verdad es que no le emocionaba el asunto precisamente, pero al descubrir que esa cosecha se utilizaría para ayudar a los pueblos necesitados y que incluso su aldea fue salvada por esos cultivos en el pasado, motivan al tipo para trabajar. Ahora lo importante. No, eso no, güey. Mari no regresará a su vida como princesa ya que es feliz de la forma en la que vive, y Lloyd finalmente ha sido aceptado como recluta. Sin embargo, el responsable de esto fue Alan, al cual el reino le recompensó por matar tantos insectos, cumpliéndole cualquier petición que tuviera. Así que el tipo pidió que Lloyd entrara a la academia militar. Los días pasan y nuestro prota acompaña a Mari a hacer un recado, o eso es para Lloyd, ya que la tipa quería que le ayudara a conseguir la espada sagrada, con la que humildemente tendrás el poder de gobernar el mundo. Sin embargo, debes tener un enorme poder mágico para sacarla. Nuestro prota la ayuda sin problemas, así que asunto resuelto. Obviamente la vida en la academia es muy fácil para Lloyd. ¡Soy Francesco! Sobre todo el entrenamiento físico. Cuando Rijo pensaba que no la podían destruir más, Clawline llega al salón y les informa a sus estudiantes que se saltarán la teoría mágica y empezarán a practicar de una. Esto ya que quiere elegir candidatos para un partido contra la Academia Rukoyo. Lamentablemente no es Quidditch, pero bueno, Clawline está muy metida en el evento, ya que quiere que la escuela salga de su racha perdedora. Habiendo dicho esto, la tipa lleva a sus estudiantes al campo de práctica y les da una explicación sobre los 3 tipos de magia que existen: el canto, hablar pues, los sigilos, usar las runas pues, y los conductos, usar algo para conducir la magia pues. Durante la práctica, Clawline le informa a Lloyd que no podrá competir en el evento, esto ya que no quiere que destruya a alguien por error. Mientras descansaban, Selem le pide a la profe que le enseñe magia de curación. Gracias a Rijo nos enteramos que este es el tipo de magia más difícil de dominar, aparte que corres un gran riesgo si no la realizas adecuadamente. Por ejemplo, puedes cerrar una herida con suciedad aún dentro, y si eso pasa, pues hermano, se te va a podrir esa parte. En eso llega Alan, el cual les dice que si es tan compleja, lo mejor sería que la dominaran rápido. Clawline secunda su opinión y les dice que les ayudará, pero ya que necesitan a un herido para las prácticas, el grupo decide sacrificar a Alan. Por otro lado, mientras se la pasaba de chill, 2 tipas entran a la casa de Mari. Ellas son Mena y Filo, 2 hermanas que son estudiantes de Rokuyo. Mari reconoce quiénes son, así que les pregunta qué quieren. Ellas les dicen que están buscando a cierta persona. Al ver la reacción de Mari, Mena se da cuenta que la conoce, pero antes de poder preguntarle más, su hermana se pone en modo alerta, ya que justo en eso llega Lloyd. Filo lo ataca de una, pero se saca de onda al ver que no le hizo nada. Como no, nuestro prota termina confundiendo la situación y pensando que la tipa solo quería acabar con una mosca. Lloyd ve la foto de antes y menciona que es Rijo. Peor aún, le termina contando a las chicas su relación con ella y dónde estudian. El momento es interrumpido por Filo, la cual quiere que Lloyd sea su maestro. Ya que la tipa empezó a desvestirlo, Mari termina sacando a las chicas de su casa. Luego de esto nos enteramos que al final de todo, Filo sí consiguió lastimar a nuestro prota, pero solo es una costilla rota, algo que se sana en 3 horas, por lo menos para el prota. Al día siguiente en la escuela aparece Roll, la directora de Rokuyo, la cual estaba ahí para buscar a Rijo. Gracias a Clawline, que también la conoce, nos enteramos que la tipa es muy joven, pero gracias a aplicar la política truco, acabar con sus rivales, logró convertirse en la directora de Rokuyo. Roll solo estaba ahí para proponerle a Rijo regresar con ella, así que luego de decirle eso, se va. Rijo estuvo desanimada el resto del día y Lloyd lo notó, así que en la noche le pregunta a Mari cómo animar a alguien. Debido a un incidente que tuvieron el día anterior, la tipa piensa que se refiere a ella, así que le recomienda pedirle una cita a esa persona. Grande fue su sorpresa cuando descubrió que hablaba de Rijo. Obviamente esta aceptó la cita. Gracias
A esta descubrimos la historia de la chica. Ella creció en un orfanato en el cual conoció a Roll, la cual, debido al talento que tenía para la magia, le enseñó muchas cosas. Lo único malo es que el brazo izquierdo de Rijo limitaba su potencial, ya que no podía usar magia con este. Sin embargo, un día Roll llegó al orfanato con un brazo de Mithril. Ah, como el del Señor de los Anillos, güey. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago en esta porquería. Ojalá se muera ese hijo de puta. Esto es algo magnífico. Y hará que todos sus deseos se cumplan en un instante. Míralo. Es increíble. Esta era una prótesis para su brazo, el cual le permitió ser capaz de usar magia. Sin embargo, Roll termina escapando de su amiga, ya que se enteró que la prótesis estaba diseñada para succionar su poder mágico. Y cuando lo succionara completamente, Roll lo utilizaría para conseguir la espada sagrada. Desde entonces, la tipa ya no puede confiar en nadie, y su perspectiva de Roll cambió completamente, ya que pasó de ser su hermano mayor a ser la persona que le inculpa de crímenes que ella no cometió. Esto último para obligarla a regresar. Lo peor de todo es que tampoco puede quitarse el brazo porque morirá. Al escuchar todo eso, Lloyd le dice que confíe en él, ya que nunca la traicionará. Justo en eso aparece Selem, la cual le reclama a Lloyd por ser un maldito perro infiel traidor, y a Rijo también le reclama por no haberles contado sobre su brazo. Luego de esto, las escuelas deciden realizar una demostración. En esta conocemos a Mikona, una tipa de segundo año, la cual tiene algo contra Lloyd. ¿Por qué? Ni idea. Así que le mostrará ese día que ella es mejor que él. Por la boca muere el pez, dicen. Luego de que perdiera ante Philo, la tipa sigue tratando mal a Lloyd, y cuando este trató de verificar si estaba bien, le dijo que antes de preocuparse por ella, lo haga por él y su inutilidad, ya que si no fuera por los demás, no estaría en ese lugar. Bueno, no lo dijo así, pero la idea es la misma. Luego de esto, nos enteramos que Mikona y Mari se conocen. No solo eso, sino que la tipa siente algo más por la bruja. Pero el hecho de que Lloyd viva con ella no la hace precisamente feliz. Ah, eso explica todo. El día del partido, Roll le pregunta a Rijo si regresará con ella. Obviamente la tipa se niega y le dicen la escoria de persona en la que se ha vuelto. El momento es interrumpido por Chrome, el cual anuncia que el premio para la escuela ganadora será ni más ni menos que la espada sagrada. Estas reacciones valen oro. Al enterarse de que la espada es auténtica, Roll decide que participará en el torneo como estudiante. Viendo la situación, Cloline decide que utilizarán a Lloyd. Lo usan como que si fuera Pokémon chetado, eso no se vale. Justo en eso, y así como si nada, Rijo le pide a Cloline que le enseñe magia curativa. Esperen, ¿o sea que el sacrificio de Alam no sirvió para nada? Por otro lado, Mari estaba preparándose para asistir al partido, pero Alka no la dejará ya que ella no puede ir. Así que la maldice con dolor de estómago, obligándola a ir al baño cada 10 minutos. La competencia será simple, combates de 1 versus 1. La primera escuela en ganar 2 veces obtendrá la victoria. En los combates pueden utilizar los 3 tipos de magia, pero no se aceptan ataques físicos. El primer combate sería de Philo contra Selem. Obviamente Philo ganó, aunque solo fue porque la tipa usó su lazo y eso se considera un ataque físico. Luego de esto se enfrentan Mena y Lloyd. La tipa trató de ahogarlo para ganar rápido, pero pasados 20 minutos se dio cuenta que eso no sería posible. Pero bueno, no me extiendo más porque ya sabemos el resultado. Sóbese, mija. Y por cierto, el más igualado combate es el de Rijo y Roll. La estrategia de esta última es agotar el brazo mágico de su contrincante y así derrotarla más fácil. Para hacerlo más fácil, le quita el brazo de Mithril. Roll creyó que ya había ganado, pero la tipa se aprovecha que está demasiado cerca para explotar su brazo derecho y golpearla. Para curarse, Roll tenía una piedra mágica en su brazo, y con esta y un encantamiento de curación retardada, la tipa logra sanar su brazo. Gente, recuerden que si quieren resumen de la segunda temporada, pueden dejar la petición aquí abajo en los comentarios. Casi siempre les doy corazón, así que ya saben, comenten, para que así el video se recomiende más. Ok, ya, dejemos el spam. Luego de esto, Rijo fingió que atacaría con magia de clase alta para que Roll se rindiera. Sin embargo, el que fuera derrotada no detendrá a la tipa de conseguir su objetivo. Así que cuando despierta y uno de sus subordinados le cuenta que Lloyd tiene la espada, ni idea porque la tiene él, pero la tiene. Roll decide secuestrar a la bruja que vive con él para que intercambie la espada por ella. Esto porque su subordinado le contó que el prota es demasiado sobreprotector con ella. Sin embargo, solo puede enviar a Philo, ya que es la única que se encuentra bien. Esta no estaba escuchando su conversación, así que Roll tuvo que decirle que secuestrara a la persona que tanto cuida a Lloyd. La tipa literal le dijo persona. Pero al ver la perla de Alka, Philo concluyó que ese objeto es muy frágil, por lo que Lloyd debería ser sobreprotector con ella. Cuando nuestro prota regresó a casa, vio una nota que le dejó la tipa. En este decía el lugar donde lo esperaría con la espada, así que pensando que secuestraron a Mari, el tipo se dirige al lugar. Cuando regresó con Roll, esta última se dio cuenta del error que cometió al enviarla, pero
para su sorpresa, su subordinado le informa que Lloyd está en camino hacia ellos. Philo de una se dirige hacia él por otra ronda de pelea, claro. Alan también anda por ahí, pero eso no es relevante, ya que Philo insistía en pelear con Lloyd. Este le propuso un trato, que le dijera el paradero de Mari si él ganaba. La tipa aceptó, pero para su sorpresa, nuestro prota le propone hacer vencidas, o fuerza de mano, como quieran llamarle. Esto ya que recordando la vez que una chica de su aldea le rompió los huesos, provocó que Lloyd concluyera que la única forma de ganar sería esa. Obviamente todos sabemos que se puede madrear a la tipa sin problemas, pero bueno. La tipa acepta ya que Lloyd le contó que en Kunlun arreglan las cosas de esa manera. Y pues la tipa conocía la leyenda y creyó en sus palabras. Por otro lado, el subordinado ataca a Alam. Sin embargo, es salvado por Mena, ya que la tipa no estaba feliz de que Roll tratara a su hermana como una herramienta. Gente, ¿esto cuenta como vencidas? Es que no manchen, no hay nada en que apoyar la pinche mano. Pero bueno, nuestro prota prácticamente hizo trampa, ya que usó un hechizo para vencer a la tipa. Sin embargo, una victoria es una victoria y Philo lo sabe, así que le pide que se casen. Nuestro prota se saca de onda, pero recuerda por qué estaba ahí y le pregunta dónde está Mari. La chica le responde que cuando ella entró a la casa, Mari estaba en el baño. Con unos binoculares, Roll pudo ver que sus planes no estaban saliendo bien, pero mientras se quejaba, aparece Alka, la cual al no ver a Lloyd y en su lugar toparse con una tipa que no conoce, decide explotar el lugar. Al día siguiente vemos como un señor retira algo del cuerpo de la tipa. Resulta que este la estaba controlando y al tipo como que no le importa nada, ya que mientras se iba del hospital se cuestiona en voz alta cómo podrá conseguir la espada sagrada y cuándo logrará desbloquear el Last Dungeon. Algo no huele bien. Ah, cierto, tengo el editor en el cuarto. Lo importante de esto es que el tipo menciona que acabará con Alka cuando todo esté preparado. Debido a que tendrán vacaciones, conocemos los planes de las chicas para pasar tiempo con Lloyd. Rijo lo invitaría a salir, que es simple, pero Selene ni siquiera podría invitarlo ya que su padre la convocó para estar con él esos días. Mejor ni hablemos de lo que planea hacer la tipa para evitar eso. Lo malo para ella es que Lloyd ya tiene planes. Alam también los tiene, pero a quién le importa su entrevista de matrimonio arreglado. En casa las chicas también discutían sobre qué hacer, pero sus ilusiones se rompen cuando el prota les cuenta que tiene planes. Resulta que Chrome le consiguió un empleo en un hotel, así que pasará ahí durante todas las vacaciones. Las tipas habían decidido ir con él, pero Lloyd les pide que no lo hagan. Esto ya que no quiere llegar a depender de nadie. En fin, luego de que Lloyd le sacara el susto de su vida a su nuevo jefe, este se presenta. El tipo es Kova Lamin, el que algún día formó parte del ejército, y pues sí le creo la verdad. Mientras le mostraba el hotel, el jefe le cuenta sobre un problema que han tenido. Resulta que los últimos días han encontrado huéspedes en estado comatoso, y nadie sabe el por qué. Aunque fuera de eso, todo está bien. En una de esas, Kova le presenta a su senpai, Kikyo. Como típica ser humano, la tipa se aprovechó del nuevo y le encargó toda la limpieza de la piscina. Aunque bueno, no fue complicado para Lloyd. Ojalá la limpieza pudiera hacerse tan fácil. Luego de que terminara, Kova le encarga a Lloyd tratar con un noble muy problemático. De esos que se quejan porque su cama tiene 3 almohadas. Mano, yo solo quisiera tener una cama. Threorin, como se llama el noble, resulta llevarse bastante bien con Lloyd. Más importante que eso, nos enteramos que Kikyo trabaja para el noble. Ellos estaban investigando el caso de los comas, creo que puedo decirlo así, y Threorin había llegado a la conclusión de que en ese lugar se cultiva tren ilegal, específicamente en el bosque cercano al hotel, por lo que deben actuar rápido e inspeccionarlo para comprobar sus teorías, ya que el bosque será declarado tesoro nacional y ya no podrían confirmar nada. Por otro lado, hay un noble local que quiere arreglar un matrimonio con su hijo. Threorin aceptó realizar una reunión para arreglar la ceremonia, pero solo porque ha escuchado que el noble compra trens, así que aprovechará la reunión para conseguir información. Por otro lado, un tren fue robado de un laboratorio de investigación. Según los rumores, este fue llevado a esa región por la persona que lo robó. Casualmente, poco después, la gente empezó a entrar en coma. Una de las características del tren es que las habilidades físicas del anfitrión se amplificarán. A Kikyo no le tomó nada considerar a Lloyd el portador, así que se lo hace saber a su jefe. Este también tenía sospechas sobre el chico, así que le da un medicamento. Si se lo aplica a Lloyd, sacará al tren de su cuerpo. En su primer intento, la tipa tuvo un malentendido con Kova, y gracias a esto ambos piensan que el responsable de los comas es el otro. Al día siguiente, nuestro prota se topa con Rijo. Peor o mejor aún, Selene y su padre también llegan al hotel ese día. La tipa se entera que tendrán una reunión para arreglar su matrimonio, y gracias a eso nos enteramos que sería con Threorin, el padre de Alam. Aparte de que es con Alam, no quiere casarse ya que se comprometió con Lloyd, o bueno, eso cree ella. La chica no pudo negarse, así que pasó al plan B. La tipa había decidido acabar con Alan, pero cuando su prometido entró a la sala, descubrió que era Lloyd. La tipa huye con su prometido, así que los viejos deciden hablar sobre otra cosa. Resulta que Alan cayó en coma y por eso no pudo asistir a la reunión, así que Threorin le pidió a Lloyd que lo sustituyera. Mientras le contaban todo el chisme a Selene, nuestro prota les dice a las chicas que debe investigar el porqué de los comas. Su prometida aprovecha la oportunidad y como sabe que Rijo está cubriendo el puesto de Lloyd, le propone a nuestro prota tener una cita, bajo la excusa de buscar al responsable fuera del hotel. Y ya que en teoría están comprometidos, nadie debería sospechar
sospechar de ellos. El plan en realidad es bueno, así que lo terminan ejecutando. Siendo sinceros, la loca sería un buen partido si le bajara 3 rayitas a su apego tóxico por el prota. En eso aparece Shoma, pero así como aparece de rápido, así se va ya que tiene trabajo. Los tórtolos continúan con su cita y mientras paseaban en una canoa, Selem le cuenta cómo era su vida antes de que él le quitara el cinturón. Le cuenta que trató de entrenar por su cuenta para removerlo, y que su padre intentó muchas cosas para ayudarla. Sin embargo, el que fracasara alegra un poco a Selem, ya que no lo hubiera conocido si eso no pasaba. La chica le dice que mientras esté con él, siente que todo saldrá bien. Algo que seguramente sienten el resto de sus amigas. Nuestro prota le dice que eso no es así, ya que si no fuera por los demás, él no hubiera llegado tan lejos. La chica le responde que aunque no lo nota, él ayuda a muchas personas. Es por eso que otros están dispuestos a ofrecerle su ayuda. Luego de esto, Lloyd le pide que no cuente de lo que hablaron porque lo avergüenza. En un momento la tipa se va, así que Kikyo, que los estaba vigilando, aprovecha para ofrecerle a Lloyd un masaje. En este utilizaría el medicamento de antes, pero para su sorpresa nada pasa. Como último recurso, la tipa sospecha que el Trend está en la otra cabeza, pero antes de masajearla aparece Selem. Kikyo termina escapando luego de pegarse un pinche tiro con la tipa. Selem aprovecha la inocencia de nuestro prota para decirle que lo mejor luego de un masaje es ir a los baños de las aguas termales, los cuales por cierto son mixtos. Lo que nos esperaba Selem era que todo el ganado del prota se juntaría en ese lugar, y sí, fue todo güey. Incluso las hermanas andaban ahí. Gracias a eso último nos enteramos que Philo estudiará con ellos. Las hermanas estaban ahí para investigar los incidentes, pero de la nada Philo lanza a Alka. Esto ya que Kikyo los estaba espiando. Esta última se termina encontrando con el secretario barra esclavo de Theorin, el cual estaba infectado por un Trend. Pues sí, resulta que él fue el encargado de todo el desmadre que está pasando. La tipa se da cuenta que realizó falsas acusaciones y cuando empezó a ser sometida por el secretario, nuestro prota aparece, el cual se encontraba ahí buscando a Alka. Debido a que Lloyd pensó que hacía cosplay, el secretario le mostró su verdadera forma. Por otro lado, los viejos empiezan a acusarse entre ellos, pero mientras discutían, el secretario aparece, ya que antes de conquistar el mundo, qué raro que un malo haga eso. Acabará con él y se vengará por todos los años en los que abusó de su persona, laboralmente hablando, claro. El secretario les cuenta que él es el portador del tren robado y que fue él quien puso a la gente en coma. Las chicas aparecen justo en eso para proteger a los tipos, así que los madrazos empiezan. Por otro lado, Lloyd había estado lidiando con unos trens que el secretario había invocado, pero regresa al hotel justo para salvar a Selem, la cual estaba tratando de salvar a su padre. Luego de esto, Mari le cuenta la situación y que ganarán si logra golpear el núcleo del tren. Esto no le cuesta nada a Lloyd, el cual se alegra ya que esa era la primera vez que derrotaba a un monstruo. Ay, mijo, si no fuera tan inocente, supiera que hasta ya derrotó a un rey demonio. Cuando Alka despertó, descubrió que había sido inmovilizada bajo tierra por Shoma. Este le dice que lo hizo para que no se resfriara, aunque eso es broma, ya que sabe que ella es inmortal. Alka le pregunta cómo sabe eso y si acaso está trabajando con ese hombre. El tipo confirma sus sospechas y luego de esto le dice a la jefa que ya que la espada sagrada está afuera, ahora puede hacer muchas cosas, así que le pide que las espere con ansias. Habiendo dicho esto, se va. Luego de esto, Alka repara todos los daños, los viejos se disculpan por haber culpado al otro y Lloyd se gana la aprobación de su futuro suegro. Resulta que el hombre con el que trabaja Shoma es el viejo de antes. Durante una reunión, el tipo le presenta a Mikona. Este le pregunta qué parece para ella, a lo que la tipa responde que luce como un sacerdote. Shoma le cuenta a su jefe que a la chica le arrebataron su amor y ella quiere acabar con la persona responsable. Los tipos le entregan unas medicinas para incrementar sus poderes y esta sin dudarlo se las tomó y porque evoluciona en una mariposa o algo así. Mírala güey, tiene alas. Un día de esos, la clase de nuestro prota recibe una misión directa del rey. Este quiere que casen a una serpiente que se encuentra en una mazmorra cercana. La razón del por qué se los pide a ellos es que el gobierno quiere demostrar que pueden cuidar la seguridad y reaccionar a emergencias. ¿No sería mejor mandar a un grupo de verdaderos soldados para eso? Incluso Mari lo piensa, weón. Al parecer, el viejo de antes también buscaba a la serpiente y se ha enterado de la misión, así que le dice a Shoma que tendrán que ser rápidos, ya que quiere ser él quien acabe con la serpiente. Sin embargo, Zou, como se llama el viejo, también está siendo cazado por Alka. La tipa intuye lo que hará, así que se lleva a Mari con ella para que le muestre la mazmorra más cercana. Mientras inspeccionaban la mazmorra, antes de cualquier otra cosa, las chicas deciden que tienen que saber si Rijo está enamorada o no de Lloyd. Más importante que eso, cuando la maestra y alumna llegaron a esa misma mazmorra, se separaron. ¿Por qué? Al chile, ni idea. Mari pudo regresar a casa o seguido a Alka, pero bueno. Mientras inspeccionaba el lugar, la chica se termina encontrando con un Trent y Mikona. Al despertar, esta última le cuenta que está esperando a alguien. Ella
ella está esperando para poder llevar a cabo su venganza contra la persona que le arrebató su amor. Luego de enterarse de que era Lloyd y que pensara cosas raras, muy raras, Mari le pregunta quién es la persona que ama. ¿Quién es ese maldito perro, pues? Pero antes de contestar, aparece Lloyd. Al ver que tiene a su amiga en... ni siquiera sé cómo describirlo, le pide que la deje de incomodar. Obviamente Mikona no le hace caso y le dice que si no pelea con ella, le hará cosas peores a Mari. De esta forma empiezan los pinches madrazos. Obviamente Lloyd tenía la batalla controlada, pero debido a que las chicas aparecieron y Mikona las atacó, nuestro prota tuvo que poner su cuerpo para protegerlas. La tipa se burla por eso, pero Lloyd le responde que gracias a sus amigos, un inexperto como él puede seguir adelante. Si no fuera por sus palabras de antes, él no se hubiera dado cuenta de eso. Luego de esto activa el modo badass y derrota a la tipa como si nada, como debió haber sido desde el inicio. Justo en eso aparece la serpiente que buscan. Este es Vritra, una bestia guardiana de Kunlun. Esta protege los sellos mágicos y se encarga de mantener los poderes de Alka. Luego de quejarse por el comportamiento de la tipa, Mari se pregunta quién le dio el 30 a Mikona. Para su fortuna, la respuesta se la daría Zou. Al aparecer, este le pregunta a Lloyd qué parece para él. Este le responde que luce como el malo. Por alguna razón, el viejo le pregunta si piensa volverse un héroe. Nuestro prota les dice que sí y por eso desea volverse soldado. Pero antes de poder continuar la conversación, aparece Alka. Ya que todos bajaron la guardia, Zou, más rápido que nadie, cumple con la razón por la que está ahí y termina acabando con Vritra. Todo bien para el malo, ya que ahora Alka no tiene poderes, o al menos eso creía él. Resulta que el cinturón de Selem está hecho con la piel de Vritra, así que este pudo poseerlo. Debido a esto, Zou decide irse, no sin antes amenazarlos con que liberará a Kunlun y revelará el Last Dungeon. Cuando las cosas se calmaron y Lloyd regresó a casa, este se percató que el héroe de su libro tiene el mismo nombre que el viejo. Pero bueno, más tarde aparece Alka, la cual le informa a Selem que la acompañará a Kunlun. El resto del grupo se une al viaje porque tienen curiosidad de conocer a Kunlun. El objetivo de este es revivir a Vritra, o mejor dicho, devolverle su cuerpo original. Alam no está con ellos porque el tipo, obligado, participará en un duelo de exhibición entre el reino de Asami y You. Durante el camino, el grupo conoce a Yuch, una dwarf. Ni idea qué es eso. Esta los ayuda a llegar a Kunlun. Al llegar, descubren que el lugar es bastante normal. Mira, hay una fuente, casas normales, gente que con su presencia indica que podría destruirte en cualquier momento, personas con habilidades normales y formas de viajar muy comunes. Completamente normal. Luego de que el grupo se diera cuenta que no hay nada normal en esa aldea, Lloyd se reencuentra con su abuelo, el cual resulta ser el inventor del estilo de pelea que usa Philo. Sin embargo, para sorpresa de la tipa, este solo es una rutina de ejercicios aeróbicos. Clownline y Chrome también andaban por ahí, así que cuando nomás pudieron, la chica le pregunta a Alka dónde está Merzofan. Los tipos llegan con su amigo y descubren que este se ha puesto mamadísimo el hijo de su pu. Luego de esto, Clownline se llevó la decepción de que el estúpido del que se enamoró es aún más estúpido que antes. Dejando las bromas de lado, igual no da risa. Mi corazón ya no está igual, una herida que sigue. Esperen, gente, tengo que enseñarle respeto al editor. Los tipos le preguntan a Merzofan cuándo regresará a casa. Este les dice que no lo hará. Esto ya que a pesar de haber sido controlado, fue él quien participó en un intento de golpe. Además, la vida en esa aldea le gusta. Y pues con un suelo que se fertiliza solo, ¿cómo no te gustaría vivir ahí? Luego de esto, se hace una fiesta de bienvenida en la aldea. Pongan música de fiesta si es que tenemos. Gracias a una conversación entre Alka y Yuch, nos enteramos que Zou quiere liberar a los reyes demonios que están aprisionados en la mazmorra de Kunlun. Luego de esto, las chicas nos sueltan datos a medias, como Yuch, la cual menciona que están listas para avanzar al siguiente paso. Alka, que le responde que no quiere repetir el error que tuvieron en el pasado, y aparte Yuch le dice que Vritra está por recuperar la memoria, algo que podría llegar a ser malo. Respondiendo a eso, Alka le pide que le dé más tiempo, a lo que su colega le dice que ya ha esperado demasiado. Lo cuento así para darle más emoción. Si no se da explicación de todo lo que dije en este video, lo haré en el resumen de la segunda temporada. Bueno, si se llega a estrenar, claro. Por otro lado, las chicas tuvieron un incidente en la habitación. Más importante que eso, cuando Merzofan aprovechó para pedirle disculpas a Mari por todo lo que hizo, esta se enteró que un comerciante lo manipuló. El comerciante le entregó un huevo con la orden de mostrárselo al rey. El tipo obedeció y desde ese punto las cosas empezaron a empeorar. Merzofan les dice que lo único que recuerda de él es que el comerciante le preguntó qué parecía para su persona. El grupo continúa con la resurrección de Vritra y al día siguiente Yuch los lleva hasta el Last Dungeon, la mazmorra de los demonios. Resulta que la llave para entrar al lugar es la espada sagrada, pero debido a la forma actual de Vritra y que debido a eso los poderes de Alka están fuera de control, si tratan de entrar liberarán a todos los demonios. Pero bueno, no es como que tengan la espada para abrir. Luego de esto, Yuch le regresa a Vritra su verdadera forma. Sin embargo, cual pollo, tendrán que esperar que el tipo salga de este huevo con su nueva forma. Acto siguiente, Yuch les muestra que hasta que pase eso, Alka no tendrá sus poderes. Oh sí, se viene hora de la venganza, baby.
Asami. Bueno, tal vez no. El duelo de exhibición es ese día, así que el grupo tiene que volver. Yuch los acompañará, pero antes de partir, le pide a Alka hablar a solas. Esta aceptó, pero no se esperaba que la tipa la atraparía en un hoyo. Yuch le cuenta que esa es su declaración de guerra. Ahora que conoce el paradero de la espada, podrá liberar el Last Dungeon. La tipa le cuenta que fingió revivir a Brita, pero en realidad lo estaba sellando, y no solo eso, ya que ella también está trabajando con Zou. Y ahora con los reyes demonios que liberarán, reconstruirán el mundo. Yuch regresa con el grupo y logra que regresen a casa sin Alka y Lloyd. Este último se había retrasado, así que cuando llegó al portal para viajar a Asami, Yuch lo convenció de que Alka se había perdido, así que nuestro prota se va a buscarla. La paleta se hizo esto ya que no puede permitir que Lloyd intervenga en sus planes. Yuch cerró el portal y a base de mentiras logró que el grupo no se preocupara por el chico. Al llegar a Asami y luego de vender toda la ropa que le prestaron en Kunlun, Riho se reúne con Roll. Esta había vuelto a la normalidad y se sabía que fue controlada por alguien. Riho le pregunta sobre quién fue el responsable, pero ya todos sabemos que fue Zou. Más importante que eso, Roll le cuenta que el tipo estaba siendo acompañado por otra persona más pequeña. Lo único que recuerda de esta es un sonido de clic o chasquido, sonidos que se asemejan a chupar un caramelo. Al pensarlo mejor, la tipa empieza a tener un mal presentimiento sobre Yuch. Más tarde ese día, los reyes de Asami y Joe visitan el estadio para ver cómo los preparativos... Oh shit, bro. A pesar de ver al tipo que literalmente acabó con Britra, nadie lo ataca. Sin embargo, Riho le informa al rey que podrían estar en peligro. Al principio este se encontraba escéptico, pero al saber que era conocida de su hija, decide escuchar todo lo que quiere decirle. Por otro lado, Alka es encontrada por Lloyd. Resulta que de niño el tipo también cayó en ese hoyo. Más importante que eso, le cuenta que en ese lugar, él decidió que se volvería más fuerte. Alka le agradece por contarle eso, ya que mientras lo hacía, ella descubrió que el mundo le gusta tal y como es ahora. Así que no dejará que nadie lo destruya. Luego de esto regresan a la aldea, pero debido a que si viajan como lo hacen normalmente, tardarían mucho en llegar, Alka decide usar un cañón para enviar a Lloyd a Asami. Normal, yo viajé de esa manera ayer. Al día siguiente se da el combate y resulta que el rival de Alam sería Mikona. No hay que ser genio para saber que esta barra el piso con el tipo. Al ver las rudeces del combate, el rey le pregunta a Zou qué está pasando. Este le dice que tal vez mintió. Él no le ofreció hacer un combate de exhibición para mostrar la buena relación de los dos reinos. Solo quiere aprovechar su reunión para proponerle hacer una alianza y dominar el mundo. Nuestro buen rey la rechaza, así que Zou pasa al plan B. Yuch estaba al pendiente e iba a realizar el primer movimiento, pero justo en eso las chicas la interceptan. Ellas han logrado descifrar sus planes, así que planean detenerla. Aún así, la tipa logra hacer todo lo que quería e invoca una gran cantidad de insectos. Zou le pone un ultimátum al rey: aceptar su oferta o ver cómo su gente será destruida. Para sorpresa del viejo, ellos ya esperaban algo como eso, así que sustituyeron a los civiles con soldados. De esta forma empiezan los madrazos campales. Por otro lado, Mertufan aparece donde estaban los reyes para evangelizar a Shoma. El tipo había escuchado sobre el Enkumlum y el cómo dejó la aldea porque se cansó de la vida rural, así que ahora lo hará volver a casa. Sin embargo, Shoma le dice que no se aburrió del campo. Él se aburrió del mundo en general, pero no quiere que Lloyd llegue a sentir lo mismo que él, así que quiere formar un mundo en el que su hermano pueda cumplir su sueño como soldado, y para eso debe haber conflicto. Luego de esto, derrota a Mertufan como si nada. Después de que Alam le mochara un brazo a Zou y que este se le empezara a regenerar, el tipo les cuenta quién es él. Técnicamente solo es un humano normal y corriente, sin embargo es un humano hecho a partir de la magia de las runas antiguas. Él fue creado para ser un faro de esperanza cuando el mundo estaba en su peor momento, ser un héroe básicamente. ¿Y a quién más no se le ocurriría crear algo así sino a Alka? Se suponía que Zou desaparecería cuando el mundo fuera salvado, pero no, el tipo sobrevivió y se quedó como una existencia inconclusa. Mientras pasaba el tiempo y debido a todos los nombres que recibió, su identidad se perdió, y ahora solo es una presencia inestable vista de manera diferente por cada persona. Lo único que él quiere es desaparecer, pero para eso debe acabar con Alka y convertir a alguien en un héroe. Si lo consigue, él morirá. Por cierto, la persona que convertirá en el nuevo héroe es Lloyd, y justo en eso adivinen quién aparece. Obviamente nuestro prota no sabe lo que está pasando ahí. Esto ya que Alka le inventó una historia totalmente diferente a lo que está pasando. Lo único importante que sabe es que debe romper el huevo en el que está Vitra. Nuestro prota lo intenta, pero Yuch ya tenía un plan para evitarlo. Acto siguiente, fusiona un golem de piedra con Mikona. De esta forma, la tipa puede incrementar los poderes del golem y darle pelea a Lloyd. Uy, loco, si se lo están madreando feo. Cuando nuestro prota casi pasa la historia, aparece Mertufan a su rescate. Este le cuestiona si dejará que su sueño se acabe tan fácil. Gracias a esas palabras, nuestro prota se vuelve a levantar. Por cierto, no lo dije antes, pero Mikona estaba siendo manipulada. Así que para liberar a la chica y que ésta se separe del golem, Riho le ofrece las Pantsu de Mari. Ok...
Ok. Yuch obviamente se saca de onda y en ese momento de distracción, Selen, más rápida que nadie, le arrebata el huevo. La tipa le exige a Vitra que salga, pero ya que no sucedió nada, lo amenaza con contarle otra vez las maravillas de Lloyd desde el Cap 1 al 73. Semejante tortura es más que suficiente para que el tipo logra romper el sello. Ese guionazo es entendible. Volviendo con Lloyd, este logra desintegrar al golem. Viendo que está en desventaja, Yuch les pide a sus colegas que le ayuden. Estos se encontraban grabando un video de Lloyd. Esperen, no se supone que están en una era medieval o algo así. El punto, estos se niegan ya que su plan está saliendo como quieren. Para desgracia de Yuch, justo en eso llega Alka. La tipa como si nada acaba con los insectos restantes. Sin embargo, antes de poder apresar a Yuch, Shoma la salva y junto con Zou se retiran, con la promesa de hacer más cosas malas. Luego de esto, una vez más, las cosas vuelven a la normalidad. Merzufan al final sí regresó a Sami, las chicas se pelean por Lloyd, lo normal ya saben. Con esto termina la primera temporada de... ¿Cuál era el nombre, güey? Perdón, no tomé mi chocomilk el día de hoy. Con esto termina la primera temporada de Tatoeva Last Dungeon, con el grupo reuniéndose en un día normal, en una casa normal, y con el tipo que se volverá el futuro héroe de la humanidad. Efectivamente, salimos poetas el día de hoy.